Hola, bienvenido a Presencia, Palabra y Vida. Hoy nuevamente pues estamos con ustedes. Hemos hablado de algunos personajes que están en las Escrituras. Mayormente los hemos visto en los Evangelios. También hemos visto a una mujer del Antiguo Testamento y el encuentro que tuvo con Dios. Y generalmente pues han sido encuentros con Jesús. Vimos, por ejemplo, diferentes personajes con diferentes características, diferentes géneros, diferente condición social, y cómo todos desde su ángulo y desde sus diferentes condiciones pudieron tener encuentros con Jesús y cómo a partir de ese encuentro con Jesús sus vidas fueron transformadas. Hoy vamos a hablar acerca de otro encuentro que tuvo Jesús, esta vez con un hombre de mucho dinero, un hombre de la sociedad, un hombre muy respetable en la sociedad palestina. Pero antes de meternos en este personaje, me gustaría hablar un poquito acerca de lo que antecede al encuentro de Jesús con este personaje. Está Jesús en Jerusalén y dice la Escritura, dice el Evangelio de Juan, que Jesús hacía muchas señales, muchos milagros. Generalmente cuando Jesús estaba en un lugar, a él lo acompañaban las señales. Lo interesante es que dice la Escritura que mucha gente creyó en Jesús en Jerusalén a partir de las señales que Jesús hacía. Lo que me llamó la atención es que dice inmediatamente que aunque muchos creyeron en Jesús, Jesús no se fiaba de ellos. Y dice, y no se fiaba de ellos porque Jesús conocía el interior de sus corazones. Fíjese que uno podría pensar, bueno, aquí estamos con gente que está creyendo en Jesús, gente que está aplaudiendo, gente que está aupando lo que Jesús está haciendo y está creyendo incluso en Él. Pero vemos a un Jesús que dice que no se fiaba de ellos porque conocía los corazones de ellos. Esto me remite a lo siguiente y me hace pensar lo siguiente. ¿Qué hace que una persona busque a Jesús o busque a Dios? ¿Qué es lo que a una persona lo motiva? ¿Será el interés de que algo pueda recibir a cambio? Por ejemplo, si él no se fiaba de esta gente, sería porque muchas de estas personas lo buscaban a él por las señales, por los milagros, por los beneficios que podían obtener de él, mas su corazón no estaba prendado por Jesús. ¿Qué es lo que hace que un ser humano, que una persona se acerque a Jesús o se acerque a Dios o busque a Dios en algún sentido? ¿Qué es lo que lo motiva? ¿Será poder en el mal sentido de la palabra, verdad? Viéndolo en el sentido negativo. ¿O será que realmente cuando tú estás buscando a Dios, realmente tú lo que quieres es tener un encuentro con Él? ¿Qué es lo que te motiva? Fíjense que eso también me hace recordar lo siguiente. Dice la Escritura que en una oportunidad los discípulos de Jesús le preguntaron a Jesús o quisieron aprender acerca de cómo orar. Y todos sabemos y conocemos parte de esta historia que Jesús les enseña acerca del Padre Nuestro, ¿verdad? Que todos conocemos. Sin embargo, antes de hablar acerca del Padre Nuestro, Jesús les dijo qué es lo que ellos no deberían hacer al orar. Y una de las cosas que Jesús les dijo es que cuando oren no sean como los hipócritas que oran en público para buscar el reconocimiento y el aplauso de la gente. Fíjense qué interesante que Jesús está diciendo, aunque hay personas que quieran buscar de Él, sin embargo, las intenciones muchas veces no son buscarlo a Él realmente, sino que hay otras intenciones de por medio. Bueno, vemos aquí a Jesús diciendo de que Él no se fiaba de la gente y en eso llegó la noche, estaba en un lugar y dice la Escritura que en la noche se le acerca una persona y quería hablar con Él. Y esta persona, como los dije al principio, era una persona que tenía mucho dinero, era una persona religiosa, era una persona que pertenecía al Sanedrín, que era como decir en este tiempo al parlamento del país, de la nación de Israel. Era una persona respetable, pero era una persona que en medio de todo esto también era una persona que estaba buscando de Dios, pero que tenía un profundo vacío existencial. ¿Por qué digo esto? Porque se acerca a Jesús de noche. Alguno dirá, bueno, se acercó de noche, se llamaba Nicodemo este personaje, y dice la Escritura que se acercó de noche, pero uno podría pensar, bueno, si se acercó de noche es porque tal vez no quería ser visto por los demás. Algunos piensan que ese podría haber sido una de las razones. Sin embargo, otros piensan que tal vez la razón era
que se acercó de noche porque él quería interactuar con Jesús, quería tener como un encuentro para profundizar teológicamente acerca de un tema, porque generalmente en esa época así lo hacían. La noche era como el mejor momento para ello. Independientemente de cuál haya sido la razón o cuál haya sido el motivo por el cual se acercó de noche, lo que sabemos es que se acercó a Jesús de noche, y una de las cosas que le dice a Jesús es: maestro. Fíjense, primero le dice maestro, lo reconoce a Jesús como un maestro, y después le dice: sabemos que tú vienes de Dios, porque tú no podrías hacer las cosas que tú haces si Dios no estuviera con él. Nicodemo le hizo un reconocimiento a Jesús. Nicodemo reconoció, al igual que la gente anteriormente había reconocido en Jesús al Hijo de Dios por las señales que él hacía, ahora él está reconociendo en Jesús a alguien que había sido enviado por Dios, también por las señales que él hacía. Uno podría pensar, bueno, aquí tenemos un seguidor de Jesús en potencia. Jesús aprovecha esa oportunidad. Sin embargo, no es que Jesús no la aprovechó, sí la aprovechó la oportunidad, pero aprovechó la oportunidad para hablarle acerca de la verdad. Y le dijo lo siguiente. Jesús le dice: en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¡Wow! Yo creo que Nicodemo lo menos que esperaba una respuesta de este tipo. Porque Jesús lo que le estaba diciendo a Nicodemo es que era necesario volver a ser una nueva persona para poder ver el reino de Dios. No es suficiente con lo que él traía. No es suficiente con ver solamente las señales y los milagros que Jesús hacía. No es suficiente con estar, digámoslo así, en la periferia de la búsqueda de Dios. Hay que entrar adentro. Pero para entrar al reino de Dios, para ver el reino de Dios, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no lo entiende. Nicodemo, que conocía las Escrituras, dice: tú lo que me estás diciendo es que yo, siendo viejo, debo volver a nacer, entrar al vientre de mi madre y volver a nacer siendo viejo. ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Y Jesús le responde y le dice: en verdad te digo, Nicodemo, que el que no nace de agua y del Espíritu, y ahora le dice, no puede entrar en el reino de Dios. El que no nace de agua y del Espíritu. Ahora, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando decía el que no nace de agua y del Espíritu? El agua hace referencia a la purificación, a la limpieza. Es decir, lo que le está diciendo es: si tú quieres ser un buscador, buscarme a mí, si tú quieres estar conmigo, si tú quieres ser una persona que busca de Dios, y te lo digo ahora a ti, una persona que busca de Dios y que realmente quiere tener un encuentro con Él, tienes que ser limpiado por Él. Tienes que ser regenerado por Él. Tienes que ser purificado por Él. Porque una de las cosas que hace Jesús con nuestras vidas es limpiarnos. ¿Y limpiarnos de qué? Limpiarnos de nuestro pasado, limpiarnos de la vida que hemos llevado, limpiarnos incluso de la vida que hemos llevado muy al pasado, pero tal vez muy al reciente. Es decir, todas aquellas cosas que nos han caracterizado, pero que en lugar de acercarnos, tal vez nos alejan de Dios. Entonces dice, lo primero que debe suceder en nuestras vidas es ser limpiados por Él. Pero lo segundo, bueno, ahí es limpiarnos del pasado, pero lo segundo que dice es, y del Espíritu, el que no nace del Espíritu, del agua y del Espíritu. Ahora, ¿qué quiere decir nacer del Espíritu? El Espíritu tiene que ver con el poder. Tiene que ver con el poder de Dios. Es ese poder que viene de Dios para poder hacer en nosotros lo que nosotros no podemos hacer en nosotros mismos. Es decir, tú necesitas no solamente ser limpiado. Si solamente fuéramos limpiados, al poco tiempo volveríamos a ser la misma persona que fuimos antes. Pero necesitamos el poder para que ahora, en nuestro futuro, ya hemos sido limpiados de nuestro pasado, pero ahora para que en nuestro futuro nosotros caminemos con una vida renovada, transformada, lo que el Señor está diciendo es algo muy parecido a volver a nacer. Para volver a nacer, nosotros necesitamos ser limpiados y nosotros necesitamos ser transformados por el único poder que nos puede transformar, que es el poder del Espíritu de Dios. Más adelante Jesús dice que todo aquel que en Él cree, ¿verdad? Todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna.
Pero algunas veces nosotros hemos pensado y hemos dicho, bueno, creer en Él significa como que yo estoy aquí y Jesús está allá y yo creo. Pero cuando Jesús dice que es necesario nacer de nuevo y ahora dice que hay que creer en Él para poder tener vida eterna, el significado original es cuando nosotros creemos dentro de Él, tenemos vida eterna. Nacer de nuevo es nacer en Jesús. Nacer de nuevo es entrar en Jesús, ¿verdad? Y una vez que nosotros nacemos de nuevo y estamos en Jesús, es cuando podemos ver el reino de Dios y es cuando podemos realmente entrar al reino de Dios. Si tú quieres experimentar el nacer de nuevo, si tú quieres experimentar el reino de Dios, si tú quieres experimentar el vivir como Jesús vivió, caminar como Jesús vivió, yo te invito a que vengas a Él primero. Si tú eres un buscador que estás buscando respuestas a las preguntas que tú tienes, si tú eres un buscador que está buscando a Dios o que está buscando sentido a tu existencia, yo quiero invitarte a venir a Jesús porque Él quiere primero limpiar tu corazón y Él quiere transformar tu vida. Él quiere que tú nazcas de nuevo para que entonces tú puedas experimentar lo que hasta ahora no has experimentado. Porque tal vez tú eres como Nicodemo, que estás buscando de Él, pero tienes un vacío existencial. Pero ese vacío existencial no lo vas a poder resolver, no lo vas a poder llenar hasta que nazcas de nuevo. Y solamente Jesús tiene el poder por su Espíritu y la capacidad de hacer que tú nazcas de nuevo. Ven a Él, ven a Jesús, ven de todo corazón, arrepiéntete de la vida que tú has tenido hasta ahora y Jesús no solamente te va a limpiar, sino que te va a dar el poder para transformar tu vida. Él quiere que nazcas de nuevo. Así como se lo dijo a Nicodemo, hoy te lo digo a ti. Tú que estás buscando de Dios, ven a Jesús y Él transformará tu vida. Y a través de Presencia, Palabra y Vida, queremos invitarte a caminar junto con nosotros en esta búsqueda de aquel que quiere darte de su espíritu, de aquel que quiere tener una intimidad profunda contigo, que al igual que Nicodemo, tú puedas ir más allá de una búsqueda exterior y puedas ahora profundizar en esa búsqueda, en ese encuentro con aquel que quiere encontrarse contigo. Te invito, juntamente con nosotros, a que caminemos por ahí. Dios te bendiga.